En comparación con las otras tumbas del valle, esta era mucho más pequeña. Escanearon los 860 pies cuadrados completos de las paredes de la cámara. Estos escaneos revelaron detalles increíbles, no solo de las pinturas, sino de la superficie debajo. Tras los muros dorados de la tumba de Tutankamón, existe una sección que Egipto aún se niega a abrir. Durante casi un siglo, los visitantes han contemplado el muro norte pintado de la KV-62 y han visto solo escenas sagradas: el niño rey encontrándose con los dioses, su alma entrando en la eternidad y su historia sellada en pigmentos y estuco. Sin embargo, al escanear esa pared apareció un rectángulo perfecto, más frío que la piedra que lo rodea, con la forma casi exacta de una puerta oculta. Hay quienes creen que no es más que una ilusión del radar. Otros creen que podría ser la entrada a una cámara sellada que ha permanecido intacta durante 3.300 años. Y si Nicholas Reeves está en lo cierto, esa cámara podría no pertenecer en absoluto a Tutankamón. Podría pertenecer a Nefertiti. Desde 2015... cámaras infrarrojas, radares japoneses, radares italianos, escaneos de superficie e imágenes mejoradas han apuntado en direcciones distintas. Un escaneo detectó una anomalía. Un radar reveló salas ocultas. Otro no encontró nada. Y en algún punto entre la ciencia, la política, la conservación y la reputación, Egipto tomó su decisión. El muro se mantendría cerrado. ¿Qué se esconde realmente tras el muro norte de Tutankamón? ¿Piedra maciza o la reina perdida que Egipto busca desde la antigüedad? Casi todo el muro mostraba la misma temperatura. Piedra caliza, yeso y pintura que conservaban el calor de hace más de 3.000 años. Pero un rectángulo era distinto. Una franja vertical en la pared norte, con la forma aproximada de una puerta sellada, registraba una temperatura diferente a la de la piedra circundante. Una anomalía así significa una de dos cosas: o el muro tiene un fallo estructural que nadie notó en casi un siglo de estudio, o bien, tras el yeso, la pintura y la escena de Tutankamón encontrándose con la diosa Nut, existe un espacio vacío, una sala, una cámara sellada desde que el faraón niño fue sepultado. El hombre que ordenó el escaneo fue el ministro de Antigüedades de Egipto, Mamdú el-Damati. Quien más tarde intentaría desestimar la teoría fue Zahi Hawass. Entre ellos se encontraban un ingeniero de radar japonés con una máquina que casi nadie podía interpretar, un físico italiano con 3 radares que no hallaron nada y una pregunta explosiva: ¿qué hay detrás del muro de Tutankamón y por qué nadie lo ha abierto? Para entender el misterio debemos empezar por la mujer que podría estar detrás de él. Su nombre era Nefertiti. Alrededor del año 1353 a.C., su esposo, Amenofis IV, hizo lo impensable. Abandonó la antigua religión de Egipto, declaró al dios Solatón como la única deidad verdadera, cerró los templos de Tebas, construyó una nueva capital en el desierto y cambió su nombre por el de Akenatón. A lo largo de esta revolución, Nefertiti permaneció a su lado. Durante 17 años, Egipto dio un vuelco total. Un faraón, un dios y una nueva ciudad en la arena. Entonces Akenatón murió. Los antiguos sacerdotes regresaron. Los templos de Amón reabrieron sus puertas. Un niño de 9 años ascendió al trono. Su nombre era Tutankatón, hijo de Akenatón, y pronto su nombre cambiaría a Tutankamón. El Atón fue borrado, y Nefertiti, quien pudo haber gobernado tras la muerte de su esposo, desapareció de los registros. Sin tumba, sin una momia confirmada, ni una sola inscripción que explicara dónde fue enterrada. Durante 33 siglos, nada. Entonces, un egiptólogo británico abrió un archivo digital y quitó el color. En 2009, Factum Arte, un taller en Madrid, fue contratado para crear la réplica más exacta jamás hecha de la cámara funeraria de Tutankamón. El objetivo era la conservación. Los turistas estaban dañando la tumba original, la KV-62, así que la solución fue un facsímil lo suficientemente preciso para que los visitantes vivieran la experiencia sin tener que entrar en ella.
Mediante un sistema de escaneo llamado Lucida, Factum Arte capturó cada pincelada, grieta, marca de cincel y detalle del yeso con una resolución submilimétrica. Luego, a principios de 2014, publicaron los datos brutos en Internet. Nicholas Reeves, egiptólogo británico y antiguo conservador del Museo Británico y del Museo Metropolitano de Arte, comenzó a estudiar los archivos. Pero en lugar de centrarse en las pinturas, eliminó la capa de color y examinó el yeso que había debajo. Y allí estaban, líneas verticales rectas en el muro norte, líneas que trazan la forma de un umbral, una línea horizontal a modo de dintel. En el muro oeste, otro conjunto de marcas sugería una segunda abertura sellada. No se trataba de grietas aleatorias, las fisuras no forman rectángulos arquitectónicos tan precisos. Para Reeves eran los fantasmas de puertas ocultas, revocadas y pintadas para desaparecer. El 23 de julio de 2015, Reeves publicó un artículo de 50 páginas titulado «El entierro de Nefertiti». Su argumento era arquitectónico y resultó explosivo. Tutankamón era un faraón y, sin embargo, su tumba es diminuta. La cámara funeraria mide aproximadamente 6 metros por 4. Toda la zona decorada apenas suma 110 metros cuadrados. Las tumbas reales cercanas se adentran profundamente en la roca, con corredores, pilares y cámaras majestuosas. La KV62 parece más un pequeño espacio adaptado que una tumba real diseñada desde el inicio para un rey. Aún más extraño, la mayoría de las tumbas reales masculinas de la dinastía 18 giran a la izquierda al llegar a la cámara funeraria. La KV62 gira a la derecha, una distribución asociada con las reinas. Solo la cámara funeraria está decorada. La antecámara es tosca y está sin terminar. Para un faraón, aquello era casi impensable. La conclusión de Reeves fue radical. La tumba de Tutankamón no se construyó originalmente para Tutankamón. Era la sección exterior de una tumba mucho más grande destinada a Nefertiti. Cuando el joven rey murió de forma inesperada a los 19 años, los funcionarios sellaron el entierro de Nefertiti tras el muro norte, reacondicionaron las salas frontales, acumularon los tesoros de Tutankamón y cerraron la tumba. En otras palabras, la tumba más famosa de Egipto podría ser únicamente el vestíbulo de algo mucho más grande. Mamdouh el-Damati estaba dispuesto a ponerlo a prueba. No era solo un político, tenía un doctorado en egiptología, había dirigido el Museo Egipcio de El Cairo y fue consejero cultural de Egipto en Berlín, donde el famoso busto de Nefertiti reside en el Neues Museum. Durante años había pasado frente a su rostro casi a diario. Cuando asumió el cargo de ministro de Antigüedades en 2014, la economía turística de Egipto atravesaba momentos difíciles. Un hallazgo como la tumba de Nefertiti se convertiría en el evento arqueológico del siglo. En septiembre de 2015, el Damati inspeccionó los muros junto a Reeves y coincidió en que aquellas líneas eran reales. El 5 y 6 de noviembre, diversos escaneos de termografía infrarroja detectaron una anomalía térmica en la pared norte, justo donde Reeves lo había predicho. Luego, el 26 y 27 de noviembre, el especialista en radares japonés Hirokatsu Watanabe analizó los muros con un sistema de radar de penetración terrestre modificado. Watanabe contaba con más de 40 años de experiencia y utilizó un equipo Koden-K S de 3AM personalizado que operaba a 400 MHz. El problema era que, según él mismo admitió, sus datos resultaban casi indescifrables para cualquier otra persona. Aún así, su conclusión conmocionó al mundo. Informó sobre la existencia de dos espacios vacíos, uno tras el muro norte y otro tras el muro oeste, extendiéndose ambos unos 2 metros detrás de la superficie. También aseguró que el radar indicaba la presencia de materiales metálicos y orgánicos en su interior. El 28 de noviembre de 2015, el Damati anunció que tenía un 90% de certeza de que algo se ocultaba detrás de las paredes. La prensa mundial estalló, pero la celebración se desmoronó casi de inmediato. Los expertos en radares se mostraron escépticos. Lawrence Conyers, una autoridad mundial en georradares arqueológicos, señaló que los especialistas en el campo habían revisado los datos y los habían descartado. Se cuestionó especialmente la supuesta capacidad de ese radar para identificar sustancias metálicas y orgánicas.
Fue entonces cuando Italia envió a su propio equipo. En febrero de 2018, Francesco Porcelli, profesor de física en el Politécnico de Turín, lideró la campaña de radar más exhaustiva jamás realizada dentro de la KV-62. Patrocinado por la National Geographic Society, su equipo utilizó 3 sistemas de radar diferentes con frecuencias que oscilaban entre los 150 MHz y los 3 GHz. Escanearon cada muro vertical y horizontalmente empleando diferentes polarizaciones de antena. Antes de entrar en la tumba, probaron sus equipos en una pared que ocultaba un espacio vacío conocido. Luego, 3 grupos de investigación independientes procesaron los datos por separado utilizando programas distintos y sin comunicación alguna entre ellos. El resultado fue unánime: nada. Sin cámara, sin corredor, sin hueco, sin material metálico, sin material orgánico. El equipo de Porcelli explicó más tarde que el yeso pintado sobre los muros de caliza podía canalizar las señales de radar por la superficie en lugar de atravesar la pared. Lo que Watanabe interpretó como habitaciones ocultas pudo tratarse de simples reflejos creados por la propia pared. El arte que preservó la tumba de Tutankamón había generado cámaras fantasma. El 6 de mayo de 2018, Egipto anunció el veredicto oficial. No existían cámaras ocultas junto a la tumba de Tutankamón. Caso cerrado. Solo que el caso nunca se cerró realmente, ¿no? Para entonces, el Damati ya había perdido su cargo. Su sucesor, Khaled El-Enani, declaró que no se permitiría ninguna exploración física a menos que existiera una certeza absoluta de que había una cavidad. En la arqueología, un estándar así garantiza prácticamente que jamás se realice una perforación. En una conferencia de 2016, El Damati y Zahi Hawass se enfrentaron públicamente. Hawass había descartado durante mucho tiempo la teoría de Reeves por considerarla poco científica. El Damati había apostado su ministerio a ella. Su disputa se convirtió en el símbolo de una batalla mayor: evidencia frente a reputación, posibilidad frente a cautela. Hawass tenía su propia creencia. Nefertiti no estaba detrás del muro de Tutankamón, argumentó. Ella ya podría haber sido hallada en otro lugar, posiblemente entre las momias reales de la tumba KV-35, aunque diferentes académicos han propuesto distintos candidatos. Otros señalan al misterioso Esmenjara, un gobernante efímero entre Akenatón y Tutankamón, como otra pieza del rompecabezas. Entonces el Damati regresó. En 2020 dirigió una nueva campaña de radar, esta vez no desde el interior de la tumba, sino desde la superficie, sobre y alrededor de la KV-62, trabajando con Terravision Exploration e ingenieros de la Universidad de Ain Shams. El equipo detectó, según se informó, un hueco con forma de pasillo de unos 2 metros de alto y 10 de largo, que se extendía hacia el norte y en paralelo al pasaje de entrada de la tumba. Su orientación sugería una posible conexión con la KV-62. La anomalía nunca ha sido revisada por expertos, confirmada ni refutada. Permanece sin explicación. Reeves también continuó. En 2022 presentó imágenes mejoradas de las pinturas del muro norte, afirmando que los cartuchos visibles ocultaban otros más antiguos debajo. Sostuvo que la escena de Ay realizando el ritual de apertura de la boca a Tutankamón pudo haber mostrado originalmente a Tutankamón enterrando a su predecesora, posiblemente Nefertiti. Tras la muerte repentina de Tutankamón, la imagen fue repintada para mostrar a Ay enterrándolo en su lugar. Mientras tanto, Hawass continuó buscando en otros lugares. A finales de 2024 y principios de 2025, sugirió que Nefertiti podría ser hallada pronto en el Valle Oriental de los Reyes, pero hasta mayo de 2026 no se ha realizado ninguna identificación confirmada. Así que el muro sigue en pie. La respuesta científica es sencilla. El estudio de Porcelli fue el análisis de radar más riguroso realizado dentro de la tumba y no encontró nada. Perforar obras de arte originales de la 18ª dinastía en busca de una cámara que la mejor evidencia de radar descarta podría considerarse vandalismo arqueológico. La respuesta de conservación es aún más contundente. El muro norte alberga pinturas invaluables: Tutankamón ante Nut, Tutankamón y su Ka.
ante Osiris y el ritual de apertura de la boca. Si se dañan, no podrán reemplazarse. La respuesta política es más silenciosa. Si Egipto abre el muro y encuentra a Nefertiti, las carreras se reescriben. Si lo abre y solo encuentra roca sólida, se habrá dañado arte invaluable por una teoría rechazada. Cualquier resultado podría destruir reputaciones. Y luego está la cuarta respuesta: el misterio tiene valor. Mientras el muro permanece sellado, la posibilidad sobrevive. Nefertiti detrás del muro puede ser más poderosa como pregunta que como respuesta. La tecnología para resolver esto podría ya existir. La tomografía de muones, el método de rayos cósmicos utilizado para detectar el gran vacío de Scan Pyramids dentro de la Gran Pirámide en 2017, permite ver a través de la piedra milenaria sin siquiera tocarla. Ya se han desarrollado nuevos diseños de telescopios de muones para los monumentos egipcios. Sin embargo, nadie los ha aplicado aún a la KV-62. Así que tenemos la máquina, tenemos el método, tenemos la pregunta y todavía tenemos el muro. Desde el 5 de noviembre de 2015, ese muro ha sido examinado con cámaras infrarrojas, radar japonés, radar italiano, georradar de superficie y técnicas de imagen avanzada. Un escaneo detectó un rectángulo térmico, un radar detectó cámaras, otro no vio nada. Un estudio de superficie encontró un corredor que nadie ha explicado. El análisis de imágenes puede haber revelado pinturas bajo las pinturas. Después de todo eso, seguimos sin saber qué hay detrás de 102 centímetros de escombros enlucidos. En algún lugar del Valle de los Reyes, tras 3 pinturas de un joven fallecido al encuentro de sus dioses, o no hay nada en absoluto, o la reina más poderosa de la historia de Egipto sigue esperando en la oscuridad. Sea como sea, el muro permanece cerrado.